שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 586. שמעתי מאמר Estamos עין leyendo ו' על כל קורבנך de los תקריב escritos מלח. del Rabash, חומר הלימוד מופיע באתרים סביבה טובה. donde va la Sulam. Estamos en la כמו כן, ניתן página, לשלוח שאלות bueno, ושידור artículo חי 76. En דרך todas tus האתר. ofrendas sobre Zrazal, ustedes pueden ver el sistema, ver la transmisión en el sistema Svivatova y Arbut y hacer sus preguntas. Así que, por favor, empecemos. Rav dice, vamos a leer. Tenemos el artículo. Leámoslo inclusive algunas veces y después de leerlo algunas veces vamos a tomar las preguntas. Adelante. תקריב מלח. Sí. כל Shamati קורבנך 76. תקריב מלח. En todas tus ofertas ofrecerás sal. ברית מלח. שעניין ברית הוא כנגד השכל. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Esto se refiere al pacto de la sal. El pacto corresponde al intelecto. Generalmente se acepta que cuando dos personas se hacen bien mutuamente, ciertamente cuando actúa el amor entre ellas, no necesitan hacer un pacto. Pero a la vez, podemos ver que precisamente cuando actúa el amor, es el momento habitual para realizar pactos. Entonces él dijo que el pacto se hace para el futuro. Esto significa que el acuerdo se realiza ahora para que en el futuro, si cada uno de ellos llegara a pensar que el corazón de cada uno no se encuentra íntegro con su amigo, pero si tienen un acuerdo, este acuerdo los obliga a recordar el pacto que hicieron entre ellos para poder continuar con su viejo amor también en este estado. Y este es el significado de en todas tus ofrendas ofrecerás sal. Se refiere a que todos los krevut en el trabajo del Creador deben ser acerca del pacto del Rey. Rav, léelo otra vez, por favor. De nuevo, Shamati 76, en todas tus ofrendas ofrecerás sal. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Esto se refiere al pacto de la sal. El pacto corresponde al intelecto. Generalmente se acepta que cuando dos personas se hacen bien mutuamente, ciertamente cuando actúa el amor entre ellas, no necesitan hacer un pacto. Pero a la vez, podemos ver que precisamente cuando actúa el amor, es el momento habitual para realizar pactos. Entonces, él dijo que el pacto se hace para el futuro. Esto significa que el acuerdo se realiza ahora para que en el futuro, si cada uno de ellos llegara a pensar que el corazón de cada uno no se encuentra íntegro con su amigo, pero si tienen un acuerdo, este acuerdo los obligará a recordar el pacto que hicieron entre ellos para poder continuar con su viejo amor también en este estado. Y este es el significado de en todas tus ofrendas ofrecerás sal. Se refiere a que en todas las batallas, en el trabajo del Creador, deben ser acerca del pacto del Rey. Pregunta de Petach Tikva 6. Está escrito que el pacto contradice la mente. ¿Qué significa esto? Rav, significa que cuando ellos están en este acuerdo, que no es un pacto con respecto a los sentimientos, sino que yo debo hacerlo
porque me ayuda a avanzar hacia la meta. Y yo me comprometo al observar este acuerdo entre nosotros, a permanecer, a hacerlo permanente durante todo el tiempo, eternamente, como la sal. Porque es como la sal que no se corrompe con el tiempo y de esta forma nosotros tenemos que observar todas las cosas que pasan entre nosotros. Estos acuerdos que nosotros estamos haciendo entre nosotros necesitan ser acuerdos eternos para la eternidad. Y nosotros tenemos que guardar estas cosas. En la medida en la que podamos, le pedimos al Creador que siempre esté junto con nosotros y que guardemos estos pactos, que nos obliguen a permanecer en ese pacto de sal. Petah Tikva 18. Sí, al final del artículo, Rav, habla acerca del rey y conecta las palabras en hebreo sal, melach, y melech, que es rey. Y este es un pacto que nosotros hacemos con el rey. Rav dice, sí, es el Creador que guarda, que mantiene estos pactos y por eso es de que nosotros lo bendecimos, le agradecemos, porque Él es el que guarda los pactos por nosotros. Pregunta, disculpe, en cada pacto que hacemos entre nosotros, digamos, esto tiene que convertirse como en la sal. Ese es el rey al que se refiere acá. Rav, si estás hablando del pacto de sal, significa que necesitamos al Creador entre Él. En estos pactos, pregunta, es que a veces se hacen pactos con respecto de los tesoros. Entonces, ¿quiere decir de que el Creador es la garantía que nosotros tenemos en el pacto? Rav, sí. Sí, por eso es de que a Él le llamamos el que guarda el pacto. Así como Él tiene un acuerdo con las naciones, con la nación, también nosotros Él hace un pacto entre todas las personas y de esta forma nosotros necesitamos existir siempre guardando, observando estos pactos. Pregunta, ¿qué pasa si nosotros no guardamos este pacto? Entonces quiere decir que el Creador vendrá y nos dirá, bueno, es que tú firmaste este contrato, no lo puedes cancelar. Rav, sí, es que nosotros siempre tenemos que observar estos contratos, estos acuerdos, a pesar de que el tiempo pasa, el sentimiento pasa, la mente pasa. A veces se siente que estos pactos se desaparecen. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros tenemos que regresar y tenemos que pedir. Le tenemos que suplicar para que el Creador nos ayude y que nos eleve al mismo nivel en el que estábamos, a ese nivel de aquellos que sí observan los pactos. Pregunta, de esto podemos entender que la cuestión principal acá es el anulamiento, ¿verdad? A pesar de que nosotros hemos estado de acuerdo con algo, tenemos que anularnos ante los amigos. Y así es como podemos observar estos pactos. Rav dice sí. Pregunta de Dudi. ¿Cómo es que podemos hacer que el ego crezca? ¿Dónde está este límite? ¿Qué tipo de pactos pueden haber en este punto, Rav? Nada los guarda, pero cuando tú das tu palabra de que vas a respetar un acuerdo, tú tienes que observar, tienes que guardar este pacto. Si no es algo muy malo, pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona da su palabra hoy, pero en un mes esto ya no vale nada? Pregunta. También no hay espacio para poderle pedirle al Creador en ese entonces. Pregunta. Entonces el Creador tiene que relacionarse con esta persona
y recordarle a la persona que uno no lo está observando, no lo está observando, perdón. Pregunta. ¿Qué hace lo que la persona guarde ese pacto en el sistema estado? En el siguiente estado, pregunta. Es que tienes que recordarte que no hiciste un pacto nada más con tus amigos, sino también con el Creador, que Él está en medio de estos pactos. Pregunta. Y en el siguiente momento, cuando nosotros nos sentimos separados, ¿qué pasa? Raf. Si nosotros estamos separados, entonces el Creador siente nuestro estado y Él también abandona el pacto. Pregunta. Él no nos dio entonces la garantía mutua acá. Raf, Él no es responsable. Pregunta. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Qué va a pasar en ese momento? Raf dice, tú y tus amigos. Pregunta. Pero yo no tengo la fuerza de garantizar que yo en el siguiente momento vaya a respetar este pacto. Raf, mira, junto con tus amigos de forma mutua, si ustedes le dan fuerza a este pacto, entonces el Creador está con ustedes y Él observa, guarda esos pactos, solo bajo la condición de que permanezcan ustedes juntos. Pregunta de Italia, por favor. Querido Rav, guarda i sentimenti, mentre il patto viene fatto con la mente. Ma come può la mente obbligare il cuore a rispettare il patto? el amor depende de un sentimiento. ¿Y nosotros hacemos un pacto con la mente? ¿Cómo es que la mente puede obligar al corazón? Rav, quiere decir la conexión entre nosotros, tanto en la mente como en el corazón. Con esto nosotros queremos estar más conectados los unos a los otros, como un solo cuerpo. Y los corazones y las mentes realmente van a ser como un solo. Y así es como nosotros nos conectamos en una sola vasija, donde todos no nos queremos separar. Y claro, esto no es una cuestión fácil de hacer. Cuando nosotros estamos conectados entre nosotros, entonces específicamente si nuestra conexión es la correcta, el Creador observa nuestro pacto, lo mantiene. ¿Ok? Mujeres de Francia, disculpen, no mujeres, en Francia de hombres. Oui, bonjour Rav, bonjour les amis. Bonjour. Lorsque, au fil du temps, je rentre dans une accoutumance et que mon amour se refroidit par rapport au Créateur et aux amis. Esperando traducción, amigos. Le premier amour ou bien un amour encore plus grand. No tenemos traducción del francés en este momento, desafortunadamente. Quizás, Sophie, puedes traducir su pregunta. Répète, Adonai, s'il te plaît. Oui, je disais que Sí, van a repetir la pregunta. si mon amour par rapport au Créateur et aux amis se refroidissait, comment je If peux with time, my remonter love, l'amour? if with time my love for the friends and the Creator goes Si down, en un momento, si en algún momento el amor entre el Creador y mis amigos disminuye, Créateur et pour les amis. how to find back the first love, or even a ¿cómo greater poder regresar a ese primer amor? ¿O cómo poder crear ese amor para el Creador y para los amigos tan fuerte como fue la primera vez? Rav, yo pienso que tenemos que pensar en la meta todo el tiempo y tenemos que incrementar la meta que está enfrente de mí, darle más importancia a esa meta enfrente de mí, para que si la meta es importante, en esa medida, entonces, en la medida de la importancia de la meta, yo incremento cada vez la importancia de este pacto
Y yo no permito, yo no le doy la oportunidad a este pacto para que se enfríe, porque nosotros tenemos que pensar en todo momento en la meta de la creación, que yo solo alcanzo con los amigos y que sin los amigos yo no la voy a alcanzar de ninguna forma. Así que, por lo tanto, los amigos acá son tan importantes para mí como la meta misma. Eso es todo. Quiere decir de que yo debo observar a mis amigos y básicamente ellos son responsables para que yo no deje el camino, para que yo me acerque a ellos hacia la meta y entonces yo siento la fuerza de la Arbut y luego yo siento la confianza de que mi vida me está llevando al verdadero propósito de la vida. Si no, toda la vida básicamente se pasa como en la vida de los animales, sin ningún beneficio. Latín Buenos días, 13. no me queda muy claro el tema del pacto. La pregunta es, ¿por qué el pacto de sal se le considera un pacto intelectual? O sea, ¿por qué la parte de la razón está por encima de los sentimientos? Si la parte intelectual siempre va a bloquearnos, siempre va a impedir el pacto. סליחה, גם יש בעיה עם הספרדית, אולי נורמה יכולה לחזור. No, Norma. Tampoco tenemos traducción del español al hebreo. Quizás Norma pueda traducir la pregunta, por favor. ברית הוא בשכל או ברגש? לא, הוא אומר שהוא מבין לפי מה שהבנו, מה שלמדנו, שזה... Si el pacto de la mente está en el sentimiento, perdón, si está en el intelecto, אומר לנו לא לעשות את הברית. lo que aprendemos es que el pacto en la mente, כתוב שעניין ברית הוא si la mente no nos dice que nosotros tenemos que hacer este pacto, Tudi dice, sí, disculpe, Rab, es que si el concepto del pacto corresponde a la mente, el amigo pregunta si primero, bueno, ¿por qué es que el pacto está en la mente y no en el sentimiento? Rav, el pacto necesita en el sentimiento. Y para poder alcanzar esto, nosotros tenemos que tener el intelecto, usar el intelecto. Pregunta. ¿Puedo hacer una segunda pregunta? Rav dice, bueno, y después la mente rechaza esto. ¿Qué es una ofrenda? ¿Qué es una ofrenda? מה זה מה שאנחנו מסירים? מה... ¿Están traduciendo la pregunta del amigo? מוסרים? נותנים. נותנים תמורת מה? מה אנחנו צריכים לתת תמורת הברית? ¿Qué nos damos los unos a los otros? תמורת הברית... ¿Qué tenemos que dar a cambio de este pacto? Rav, התמיכה שלי שאני יכול... para este pacto yo quiero dar todo mi apoyo para que yo pueda ejecutar y darle fuerza a los amigos, al grupo, todo lo que sea posible para que el pacto se preserve, porque sin este pacto yo no avanzo hacia el propósito de la vida. Entonces mi vida se vuelve completamente vacía. El pacto es Gracias. lo que me eleva a la vida espiritual. Gracias, dice el amigo. Rav dice, Turquía 2. Onluda çerçevesinin sözü verip de tutamayan dost için nasıl yardım edebiliriz? חבר שמבטיח לעמוד במסגרת הלימוד, אבל לא מצליח. ¿Cómo podemos ayudar a un amigo que promete estar en el marco de estudio y no puede?
הוא לא מצליח. Rav dice, ¿qué pasa si nosotros no tenemos éxito en ayudarlo? Pregunta, sí, es que él promete venir a las lecciones, pero no viene. ¿Cómo lo ayudamos? Rav, hagan todo lo que sea posible. Escríbanle, llegan al lugar donde él está estudiando, llámenlo antes de que empiece el estudio, inclusive hablen con su familia, con sus miembros de su familia para que lo ayuden. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, todo lo que sea posible. ¿Está claro? Pregunta. Bunları yaptığımıza rağmen hani yine de gelemiyorsa ne yapacağız? Dear Rob, although we already A pesar de que ya estamos haciendo estas cosas, still a friend sin embargo, can't come, what should we do? el amigo no puede llegar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarlo? ועדיין החבר לא מצליח להגיע, אז מה לעשות? אין מה לעשות. תמיד היו בכל Rav, הזמנים no hay nada que puedas hacer. כאלו מקרים Siempre ha habido en todos los grupos cabalistas algunos casos וגם de בימינו personas וגם אצלנו. אנשים עוזבים. que son muy amados, inclusive los días nuestros. להישאר בקבוצה Ellos בכל simplemente se van, no entienden la importancia, el significado del grupo, a pesar de ningún precio que puedan pagar, y se van. אנחנו משתדלים לתת להם Y מקום nosotros no tenemos nada que hacer acá. Tenemos que tratar de ayudarlos de alguna forma, אם enfocarnos hacia ellos, pero לא עוזר, אז הם עוזבים. si esto no ayuda, si esto no funciona, entonces deben irse. אין מה לעשות. Eso es זה todo. היה גם כן בזמן הרבש, No hay nada que se pueda hacer acá. גם בזמננו. Esto también pasaba en los tiempos de Rabash y también en nuestros días. Y también pasa con nosotros, en tus grupos, bueno, en nuestros grupos. Así es este trabajo. ואחד יוצא להוראה. Miles entran en una habitación y solo uno sale para poder enseñar. להסכים עם Así זה. es como está escrito. זאת אומרת, להחזיק את החברים בכל Así que tenemos que estar de acuerdo con esto. En la medida en la que podamos, tenemos que אבל evocar en los amigos אי אפשר. אז לתת לחבר con toda posibilidad que podamos esa fuerza, pero si es imposible, entonces tenemos que dejar que el amigo se vaya. Déjenlo que se vaya. בסדר. ¿Está claro? פיצי 30, תודה רב. פיצי 35. Petah Tikva 35. שלום רב, שלום כלי עולמי. רב, האם אפשר Hola, Rav, Cliolami. בבקשה 4 בריתות, לא, לא, זה 4 דרגות של ברית? ¿Podría usted explicar cuáles son estos 4 pactos? זה Rav dice, no. זה לא לעכשיו. 4 niveles del pacto, dice el amigo Rav. No es para ahora. Eso lo vamos a aprender separadamente. Bilisi, Добрый день, дорогой Рав, мировой Кли. Дорогой Рав, querido Rav, hola, y Cli Mundial. при объединении я не могу не сказать, Cuando если esto помните, habla вы acerca del говорили, что pacto в Грузии y la unidad, состоялся конгресс, yo debo decir que, bueno, yo recuerdo que usted dijo que nosotros tuvimos un congreso en Georgia y mi amigo quería hacer esto para el grupo de los amigos de Francia. невозможно состояться конгресс. А мы бы их приняли как в своих сердцах дома, дали бы им Queríamos que los amigos de Francia vinieran porque era imposible hacer un congreso allá con ellos. не изменилось. Вот с этим надо Nosotros queríamos dar ese congreso para ellos, Мы все это понимаем, мы очень благодарим вас за такие чувства. pero no pudimos ayudar a los amigos. Estábamos muy tristes. Raf, sí, entendemos esta situación, les agradecemos por tener estas intenciones. Sí, especialmente con los amigos de Turquía, pero veremos, vamos a ver qué pasa. פיצי 22. Petah Tikva שלום. 22. רציתי לשאול רב, Sí, Raf, le quería preguntar,
¿Qué es realmente importante para que un pacto se observe en el tiempo? ¿Cuál es la intención para poder sostener este pacto? Para poder mantener este pacto en el futuro, en la conexión con estos estados que pasan, que nos pasen. ¿Es importante la fuerza del pacto o el resultado, Raf? No, nosotros no tenemos que buscar ningún resultado. Existe la separación, pero sí, nosotros tenemos que continuar hasta el último momento en la medida en la que se pueda, con la fuerza de la conexión. Y siempre tenemos que continuar en el camino de esta forma. Pregunta. Solo quisiera asegurarme de que lo entendí correctamente, que el pacto es correcto. De que el pacto es importante y que nosotros no somos responsables del resultado si algo pasa mal. Nosotros siempre tenemos que, de todos modos, aumentar la intención. Rav, sí. Eso es correcto. Petach Tikva 6. רב, המשפט האחרון במאמר אומר, כל קרבות בעבודת השם יתברך צריך להיות על ברית מלך. Rav, en la última frase, el artículo dice, la cercanía con el Creador tiene que ser acerca del pacto con el Rey. ¿Qué significa eso, Rav? Que nosotros observamos todos los cambios solo para que estos le den fuerza a ese pacto. Mujeres de Hebreos. Gracias, Rav. Decimos que después de que las personas hacen un pacto, el corazón se enfría. No hay control en esto. La razón es que el corazón de la persona se puede enfriar y se puede distanciar. ¿Qué podemos hacer para volverlo a la vida? ¿Cómo lo hacemos acercarse de nuevo a este corazón? Raf, el corazón es egoísta y tenemos que siempre estar preocupados para que sea más y más, que tenga más fuerza en el corazón, para que observe ese pacto, porque en el momento que nosotros olvidamos, nosotros nos debilitamos al corazón. Pregunta. ¿Qué le da el problema al corazón? ¿Qué le podemos hacer al corazón para que tenga más fuerza? Raf, solo la conexión entre nosotros y con el grupo. Solo gracias a esto nosotros recibimos la fuerza para poder continuar y amplificar mi fuerza. Pregunta. ¿Qué conexión, qué actitud especial debería existir para que nuestros corazones se acerquen en el grupo y para que ese corazón pueda volver al grupo? Raf. Ese corazón necesita recibir un ejemplo de sus amigos, que ellos siempre están en esa profundidad de ese pacto entre ellos. Pregunta, ¿qué significa hacer esto en acción? Esto de sostener el pacto, ¿cómo se hace con acciones? Raf, tenemos que calentar los corazones de los amigos. Pregunta. ¿Esto significa entonces abrazar a los amigos con el pensamiento a través del día? Raf, claro que sí. De que yo estoy preocupado de ellos, yo estoy pensando constantemente en ellos. Mujeres de Italia. Gracias, querido Raf. El pacto del sal, el pacto de la sal, esto es la verdad. Y el Creador observa esto. ¿Esto es la adhesión con respecto a la meta, con respecto a los amigos? Raf dice sí. Pregunta. ¿Cuándo es que nosotras cuando establecemos tiempo para hacer esas acciones, ¿cuándo es que esto es un buen trabajo con respecto a los amigos? Entonces, dice que nos falta, darnos fuerza los unos a los otros. Eso es lo que nos hace falta. Y eso es básicamente el fundamento del pacto. La persona no puede sostenerse a sí misma. Por lo tanto, nosotros tenemos una decena
Y cada uno de nosotros tiene que estar en una decena y recibir fuerza para realmente poder siempre ayudar a los amigos a que ejecuten su meta. Rav dice, mujeres de Mac. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Рав, вот в минуты кризиса в группе, когда бурлит конфликт. Sí, Rav, por favor díganos, durante los tiempos de crisis, cuando hay un conflicto, ¿cómo podemos corregir y recordarnos que nosotros hicimos un pacto para buscar la unidad y no el rechazo? Rav, cuando tú te olvidas del pacto, existe la distancia entre ustedes. Entonces, lo más importante acá es que en el grupo siempre haya algunas personas que sean responsables y de que esta sea su meta, su objetivo. El objetivo de estas personas tiene que ser recordar que el pacto existe y que nosotros tenemos que mantenerlo. Inclusive si ahorita no es el momento, que no tenemos el deseo para esto. El tiempo actúa, pero sin embargo nosotros tenemos que acercarnos los unos a los otros cada vez. Y de esta forma tenemos que tratar de mantener el pacto. Mujeres de Xochitl. Да, Рав, вот подскажите, мы собрались из разных десяток сейчас. Уместно ли говорить о союзе соли в таком составе? Rav, nos hemos reunido acá con distintas decenas. ¿Vale la pena hablar acá del pacto de sal o tendría que ser esto en decenas individuales? Rav, esto tiene que ver más con distintas decenas. No tiene nada que ver con distintas decenas, pero sí, también puede ser con esta situación donde nosotros estamos hablando con varias decenas, porque estamos hablando del mismo tema, de la misma meta. Y sobre todo, nosotros estamos acercándonos más y más entre nosotros y con el Creador. Claro que ustedes pueden hablar entre ustedes acerca de esto, como si ustedes estuvieran en sus propias decenas, como que si fueran una decena. Mujeres de Azerbaiyán. Hola, querido Raf. Por favor, ayúdenos con esta pregunta. La pregunta es esta. El corazón de las amigas. Hicimos un pacto, pero una amiga siente que toda la decena está en contra de ella. La queremos mucho. ¿Por qué es que ella piensa eso? ¿Cómo podemos ayudarla, Raf? Esto puede ser no debido a ella, sino que el Creador le está dando tal situación para que ustedes aprendan a tratar a la amiga de forma correctamente, para que esa amiga no acusen a la amiga. Quizás el Creador está jugando con ustedes y ustedes tienen que unirse otra vez, darse fuerza las unas a las otras, acercarse más las unas a las otras y de esta forma ustedes podrán continuar. Gracias, querido Rav, dice las amigas. Rav, mujeres de Mac 56. Buen día, querido Rav. Básicamente llegamos a este mundo para observar el pacto en todos los aspectos que podamos, ¿verdad? Rav dice, sí. La amiga dice, ¿quiere decir que esta es la corrección? Así es como ejecutamos la corrección. Rav dice, sí. Pregunta, resulta que observar el pacto le da la intención a la persona para el futuro. Y cuando nosotros perdemos la fuerza, entonces el Creador nos ayuda a tener esa fuerza. Rav dice, eso es correcto. Eso es correcto.
Gracias, dice la amiga. Rav, mujeres de Turquía 2. Perdón, mujeres de Turquía 8. Yaradan ile nasıl anlaşma yaparız? Anlaşmayı bozmamak için Yaradan bizi uyandırır mı? ¿Cómo hacemos un pacto con el Creador? ¿El Creador nos despertará para no romper ese pacto que hicimos con Él? Rav. El Creador quiere que este pacto entre nosotros sea tan fuerte que querramos aceptar esto hasta el estado de la corrección final. Y por eso es de que Él nos ha puesto estos estados, nos ha proveído con estos estados. ¿Está claro? Bien. Mujeres de Mac 36. Buen día, querido maestro y Cli Mundial. Continuando con el amigo de Mac 56, podemos decir de que en la medida en la que nuestro corazón tenga un deseo para darle contento al Creador, tener esa grandeza del Creador, en esa medida el Creador nos ayuda a siempre mantener nuestro pacto. Rav dice sí. Muchas gracias, Rav, dice la amiga. Rav dice Moldova. Buen día, querido Rav, queridos amigos, buenos días. ¿Qué significa hacer un pacto? Yo tengo que tomar una decisión, quizás, de que yo voy a ser leal a este pacto hacia el Creador. Eso tengo que hacerlo con los amigos para que nos apoyemos los unos a los otros. ¿Cómo es que le pedimos al Creador tener estos pactos entre nosotros? Rav, tenemos que pedirle al Creador que nos ponga en esos pactos, que Él ajuste esos pactos para nosotros. Gracias, dice el amigo. Rav dice, mujeres de Mac 26. Hola, querido Rav. Yo también quiero aclarar esto. ¿Cuál es este pacto correcto que inclusive el Creador mantiene entre nosotros? Rav, el pacto correcto es cuando nosotros estamos preocupados y valoramos cómo es que nosotros estamos unidos los unos a los otros y siempre nos aseguramos de darle más fuerza a esta conexión entre nosotros. Gracias, dice la amiga. Rav dice. Sí, dice Rav. La amiga dice, sí, Rav, disculpe. Le puedo preguntar, ¿qué significa sacrificar la sal? ¿Qué es esta acción? Rav, dilo de nuevo, Tania. Tania dice, ¿qué significa ofrecer sal? Cuando hacemos un sacrificio de un animal, acá siempre se dice que tenemos que traer sal. ¿Qué significa la sal? Rav, nosotros ponemos sal sobre la carne. Nosotros sazonamos para que la carne no se eche a perder. Lo entiendes, ¿verdad? Pero de forma general, esto está hablando acerca de que en todas nuestras relaciones nosotros estamos de acuerdo de mantenerlas y de no que se influencie con todo tipo de problemas, sino que siempre tengamos fuerza en las conexiones. Pregunta. Entonces, la sal simboliza los problemas. ¿Cuál es la raíz espiritual de la sal? Rav. Sí, es que es el único material en el mundo que no se echa a perder. Pregunta. ¿Y en la espiritualidad cuál es la raíz de la sal? Rav, en la espiritualidad es que nosotros queremos que la conexión entre nosotros sea eterna. Por eso es de que se le conoce como de la sal. Mujeres de Holanda. Hola, Raf. ¿Cuál es la acción más importante que podemos hacer? ¿Cuál es la acción más importante sobre la cual podemos hacer un pacto?
Raf, que nosotros estemos de acuerdo de siempre ayudarnos en la decena, de tomar esa responsabilidad. Mujeres de MAC 30. Hola, querido Raf, Club Mundial. Tenemos esta pregunta, Raf. Заключили закон о поручительстве в десятке и стараемся соблюдать его и стараемся. Con el tiempo hemos creado esta ley de la garantía mutua y tenemos que observarla y tenemos que tratar de dar todo lo que podamos hacer para que las amigas sean capaces de avanzar. ¿Cuál es la diferencia entre la ley de la garantía mutua y el pacto de sal? ¿O son lo mismo, Raf? No es lo mismo, pero tiene que ver con las mismas metas. Que nos mantengamos en esta misma dirección y hasta que lleguemos a la corrección final, hasta que realmente estemos completamente unidos. Gracias, dice la amiga. Raf dice, Siberia. Quisiera preguntarle cuál es la diferencia entre el pacto entre nosotros y el pacto para que, que le pedimos al Creador que nos ponga en tal acuerdo. Raf, nosotros no entendemos todavía este tema. Yo no quiero hablar acerca de esto ya. Disculpe, Raf, ¿le puedo preguntar de todos modos otra cosa? Raf dice, sí, pregunta. ¿Cuál es el trabajo diario para darle fuerza a la decena? Quizás deberíamos de reunir una vez a la semana para ver si estamos observando el pacto. Raf. Sí, de forma general, nosotros tenemos que siempre dirigir nuestras conexiones en incrementar la conexión, en darnos fuerza en la conexión para que siempre más y más nosotros siempre nos describamos esa meta común. Sí. Raf dice, mujeres de Francia. Bonjour Rav, bonjour Cliolami. Bonjour Elodie. Rav, tu as répondu Hola Rav, Cliolami. tout ce qui est possible pour aider une amie à respecter son cadre, son alliance quand il n'y arrive pas. Que faire quand l'amie pense qu'elle n'est pas au même niveau spirituel? Tenemos que hacer todo lo que sea posible para que las amigas mantengan su marco de estudios. ¿Qué puedo hacer si la amiga piensa de que ella no está en el mismo nivel espiritual con las demás? Ella siente que su compromiso es inferior. Raf, eso no importa, puede ser más grande, puede ser más pequeña. Con respecto a las demás, lo más importante es la unidad. Lo más importante es la unidad. No es que yo tengo que estar observando estas cosas. No quiere decir de que yo siempre deba estar buscando la decena más fuerte y de esta forma yo voy a avanzar más rápido. No, esto no es el camino correcto, no es la forma correcta. Esto solo funciona con respecto al nivel de devoción que las amigas o los amigos tengan con respecto a su decena. Mujeres de Turquía 2. Gracias, Raf. Bir kişi ışığı alır ne demek? 1 ve 1000 arasındaki bağlantı ¿Qué significa que miles entran en la habitación de estudio y solo uno sale para recibir la luz? ¿Cuál es la conexión con esta persona y los miles? Raf. Sí, para miles de personas, solo una saldrá a la corrección final, pero de forma general, todos reciben a través de él. Y esto significa de que todos son recompensados, todos serán recompensados, ¿está claro?
Bien. Woman Kafkaz 1. Mujeres de Kafkas 1. Добрый день, Раф. Вы сейчас порекомендовали Buen día, querido Raf. сделать Usted ha recomendado подруг, выбрать que, ответственных за напоминание о союзе соли. А мы накануне que buscamos amigas responsables para que observen el pacto de la sal en la decena. вы нам тоже отвечали раньше, несколько уроков назад. И вот никто из подруг не хочет брать на Nosotras tuvimos esta reunión donde hablamos acerca de esto para decidir quién es que haría esto, pero nadie quería hacerse responsable напоминание о союзе соли. y no sabíamos cómo escoger a la persona adecuada. Ahora nosotras tenemos esta cuestión importante de recordarnos las unas a las otras el pacto de sal. Y luego hay amigas que son muy delicadas con este trabajo. Подругам о союзе, Es un tema muy serio во все вот положения. recordarle a las amigas el pacto y tenemos que entrar siempre a todas las situaciones. ¿Cómo escogemos a las amigas correctas? Например, все уроки Tiene que ser tenemos que tener una sensibilidad acá, tenemos que ser delicadas con las amigas que siempre están en las lecciones, en las reuniones. Raf, ustedes tienen que tener un momento de decisión y decir que dos amigas, no una, sino que dos amigas, estas dos amigas son responsables ahora para que ustedes estén unidas y luego en la siguiente semana otras dos y luego en otra semana otras dos. Pregunta. Para conectar con estas dos funciones, ¿qué hacemos? Raf. Sí, eso es lo que tienen que hacer. Mujeres del Matá, por favor. Gracias, Raf. La amiga pregunta. De forma general, ¿cuál es la diferencia entre la garantía mutua y el pacto de sal? Raf. Tenemos que garantizar la fuerza de la arbut y el pacto de la sal podría ser similar, pero estas son dos cosas distintas. Vamos a llegar al punto de diferenciar estas dos cosas. La garantía mutua, arbut, es cuando nosotros tenemos la garantía los unos a los otros, tenemos la responsabilidad de los unos a los otros, y el pacto de sal es cuando nosotros nos ayudamos a sostenernos los unos a los otros. Estas son dos cosas muy cercanas, pero son distintas. Vamos a estudiar esto más adelante. Inclusive hay artículos acerca de esto. Mujeres de Moscú. Hola, Raf, queridos amigos. Cuando firmamos el pacto, tenemos dos opciones. Igual que cuando el hombre y mujer se casan, nosotros tenemos que tratar de inspirarnos en la vida para mantener ese pacto, para no ser como los animales. ¿Cómo es que dentro de este pacto alcanzamos siempre este compromiso entre nosotras para renovarlo? ¿Es importante renovarlo o solo es bueno tener una rutina que nos ayude a recordar esto? Raf. La rutina en el mundo puede ser bueno, pero en la espiritualidad no. Dios no lo quiera. En cada momento nosotros tenemos que tratar de renovar nuestra conexión. Pregunta. Entonces, para que verdaderamente estemos en ese despertar, ¿ese es el criterio que tenemos que escoger? Raf dice sí. Mujeres de Moscú 6. Hola, querido Raf. Pregunta, ¿cómo podemos alcanzar el pacto de los sentimientos si todavía no hemos alcanzado ese nivel espiritual de conexión entre nosotras? Raf, no importa, traten. Ustedes tienen buenas metas entre ustedes y ustedes pueden alcanzar eso juntas. Solo ayúdense las unas a las otras. Traten de alcanzar un estado en que estén en una sola vasija. Pregunta.
construir el pacto de la sal, ¿podemos hacerlo con el Rav? ¿O es algo que hicimos ya antes, quizás? ¿Con la decena? Rav, es mejor que hagan este pacto con el Creador. Con el Creador. ¿Ok? Bien. Mujeres de España. Buenos días, Rap. La pregunta es la siguiente. El pacto de sal conlleva reciprocidad mutua. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer que la otra parte sea responsable de ese pacto cuando el ejemplo no alcanza? ברית מלח אמור להיות דו צדדי. איך לחייב את החלק השני, את הצד השני, לשמור על רב, תחזור על השאלה. ברית מלח הוא צריך להיות דו צדדי. Repite la pregunta, por favor. Sí. El pacto de sal conlleva ser recíproco mutuo, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer que la otra parte sea responsable de ese pacto cuando el ejemplo no alcanza o no le alcanza? לתת דוגמה טובה לשני, עד כמה שאתה נמשך להיות עמו בברית. Desen buen ejemplo las unas a las otras, en la medida en la que ustedes quieran anhelar estar en un pacto con el Creador y también con las amigas. Vemos a las amigas, vemos a los amigos, tenemos que aprender de ellos. Tenemos que hablar. Yo quiero preguntar cómo es que están cuidando de la conexión entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, esto nos trae el entendimiento del pacto entre nosotros. Vamos con mujeres de MAC 97. Hola, Raf y Clima Mundial. Nuestra decena, todos los días hace muchas acciones apuntadas al Creador. Resulta que nosotras estamos dando fuerza al pacto entre nosotros y el Creador y así aceleramos los tiempos. Raf dice sí. Mujeres de Inglés 1. Hola, querido Raf y Clima Mundial. Va a haber un gran evento de difusión para varios segmentos del Clima Mundial. Espero que sea adecuado que diga esto, si no, deténgame, por favor. Mire, esto es algo muy emocional para mí. Sin embargo, va a haber por primera vez una acción colectiva desde Israel que va a ser traducida a varias lenguas esta actividad. En muchas de las lenguas va a ser la primera vez que se traduce y vamos a tener lecciones en cada uno de estos idiomas. Yo realmente estoy pidiendo que todos los amigos piensen acerca de nosotras. Esto va a ser a las 8 de la noche en tiempo de Israel y que pidan por nuestras conexiones para que esto tenga éxito. Disculpe por las emociones que estoy sintiendo en estos momentos. Son muy fuertes, Raf. Disculpe. Raf dice. Ok, vamos a pensar en ustedes y todo lo que está pasando. Y buena suerte para todos. Tudi dice, sí, es que está hablando acerca de este curso mundial que que estamos dando. Y esto es muy importante. Es un curso que va a salir a todo el continente de Europa, Asia, y que muchos lenguajes van a ser traducidos y vamos a tener nuevas personas para todo el mundo, quizás. Dudi dice, queremos darle la fuerza a los amigos para que tengan éxito en esta acción. Rav dice, sí, buena suerte en esta acción que ustedes quieren hacer. Estamos con ustedes.
Mujeres de Petah Tikva 33. Sí, una amiga pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son las condiciones para que una pareja sea capaz de firmar el pacto de sal? Raf. היו כמה כאלה דוגמאות בהיסטוריה, שגם כן הם היו ביניהם נמצאים בברית רוחני. Hay ejemplos en la historia en la que las personas estaban en este pacto espiritual, como lo hacemos de forma usual. הם צריכים גם כן להיות בקבוצה ולהשתתף Esto no significa que estén construyendo una conexión entre dos. Tienen que estar en un grupo, tienen que tratar de hacer difusión. Pero es posible, pregunta. ¿Cómo es que una pareja hace un pacto espiritual? Una pareja que no esté en el estudio, ¿también pueden firmar ese pacto de sal? Raf. Sí, pero ¿cuál es la meta acá entonces? Raf. Entonces, sin la meta nosotros no tenemos pacto de sal. Raf. Pregunta. ¿Cómo hacemos ese pacto de sal acá? Raf, si no hay conexión espiritual. Bueno, sí hay conexión espiritual, dice la amiga. Raf. ¿Quién? Si tenemos una conexión espiritual, tenemos que hacer un pacto espiritual. Mujeres de Dnieper. El pacto de sal es un pacto de los corazones. Podemos en la decena firmar esto en papel, quizás. Raf. Esto solo depende de la pureza del corazón y de la mente. Esa es la única cosa más importante sobre todo. Las personas que están estudiando en nuestros grupos, en nuestras decenas, si son parejas casadas, tienen una gran ayuda de arriba del Creador. Y ellos pueden alcanzar mucho juntos si se están ayudando en la espiritualidad. Gracias, dice la amiga. Rav dice, mujeres de Rehovot 1. Gracias, pregunta de una amiga. ¿Por qué es que la decena hace un pacto con el Creador? ¿Qué se espera del Creador? ¿Y qué es lo que el hombre tiene que hacer? Raf. La decena pide por la persona para que puedan ser como una sola mente, con un solo cuerpo, con un solo corazón, una sola raíz, para que todos reciban del Creador la dirección hacia la corrección final. Pregunta. Que él debe exigirse la decena misma, Raf. Que sigan esto en la medida en la que puedan y exigirle al Creador que guíe a la decena. ¿Ok? Moscú 4. Buen día, Raf. En el clima mundial y en la decena, con respecto a la lealtad, hemos hablado de esto hace 2 semanas, pero quisiera preguntarle, para poder tener este entendimiento más profundo, si yo empiezo a hablar en la decena, yo puedo enojar a alguien porque a pesar de que utilizo palabras buenas, ¿de qué forma puedo hablar de estas cosas? ¿Solo con el Creador? Rab dice,
Si es que yo tengo problemas con mi esposa, ¿qué hago entonces, Raf? Habla con tu esposa y dile que yo te instruí que hables con ella para que tú puedas tener el trabajo espiritual. Pregunta de Petah Tikva 14. Usted está hablando acerca de darle fuerza al pacto de sal para que sea más fuerte, para poder recibir este estado de la corrección final. Pregunta, ¿esto está conectado en la medida en la que nosotros queremos que el Creador disfrute de este pacto? Raf. Sí. Todas nuestras acciones al final del día tienen que ver con la intención de darle contento al Creador. Bien, nosotros hemos terminado esta lección. El primer artículo vamos a continuar el día de mañana. Lo mejor para ustedes. Y juntos, no sé, lo más importante es estar juntos. Ludi dice, gracias Rav. Tenemos un anuncio. Queridos amigos, el día de hoy, de 5:30 a 6, tenemos el programa leyendo el estudio de las 10 Sefirot. Vamos a leerlo juntos. Está siendo transmitido a través del sistema Arbut y Suiva. Buena suerte a todos. Una canción. ולב מתקרב אל הלב האחד כמו נהר שמזרים חיים אל הים על גלי אהבה באהבת אחים החיים הנה מה טוב ומה נעים נשתה לחיים עליות ירידות